La anchoa del Golfo de Vizcaya es una especie de alto valor comercial y cuenta con campañas de evaluación en cada primavera desde los años 80. En estas campañas se estima la abundancia de anchoa anualmente y a partir de esta abundancia se regula la pesquería. Pero estas campañas no proporcionan una estimación anticipada de la evolución o de las tendencias de la pesquería, que permitieran realizar medidas correctoras en caso necesario. Entonces, para solventar esta situación, a partir del año 2003 se puso en marcha la campaña Juvena. En el año 2003 el Gobierno vasco encarga a ASTI la realización de la campaña Juvena, que se ha venido realizando anualmente desde entonces y actualmente se realiza en colaboración entre ASTI y el IEO y con la financiación del Gobierno vasco y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Los objetivos de la campaña Juvena son: el primero, estimar la abundancia de anchoa juvenil y a partir de esta estima de abundancia anticipar las tendencias de la población para la primavera siguiente. El segundo objetivo es conocer la distribución espacial y el estado de condición biológica de los juveniles en la medida en que estos factores puedan afectar a su supervivencia invernal. Y por último, es estudiar el ecosistema de la anchoa, es decir, su medio ambiente, la temperatura, la salinidad en la que viven, la disponibilidad de alimento en el área y la presencia y abundancia de depredadores naturales de los juveniles, en la medida también en que estos factores puedan afectar a la supervivencia invernal de los juveniles. La campaña se divide en dos fases, una primera fase de evaluación y otra de ecología. Pero tras el fin de la campaña el trabajo continúa con varios meses de trabajo de laboratorio para analizar todos los datos que se han recogido en la mar. La fase de evaluación consiste en estimar la abundancia de anchoa juvenil cada otoño por metodología acústica pesquera. Esta metodología consiste, en primer lugar, en cuantificar la abundancia relativa de los peces que estamos detectando y, en segundo lugar, por medio de las pescas, obtener la distribución por especies y tallas que nos permite convertir esta abundancia acústica en biomasa de anchoa y de sardina y del resto de especies. A partir de la abundancia de anchoa juvenil podemos estimar la tendencia de la población de anchoa para el año siguiente. Bueno, las actividades en concreto que se llevan a cabo dentro de lo que es el contexto de estudios ecológicos de la campaña, pues sería, por una parte, por ejemplo, el estudio de condición biológica. Entonces, para ello lo que hacemos es extraer estómagos y analizar los contenidos estomacales. Estudiamos también, por ejemplo, las tasas de crecimiento diario. Para ello se extraen otolitos y se cuentan los anillos diarios de crecimiento. Los estudios de comportamiento, que tienen que ver, por ejemplo, con la forma en la que se agregan y desagregan, digamos, a la hora de formar los cardúmenes, eso lo realizamos mediante métodos acústicos utilizando la ecosonda multihaz. Y después tenemos el otro aspecto, digamos, que es la caracterización del hábitat. Para ello realizamos, pues por la caracterización del ambiente físico, para ello realizamos pues una serie de sondajes en la columna de agua, mediante sondas multiparamétricas que nos permiten determinar cuál es la temperatura, la salinidad, la concentración de fitoplancton. También cogemos muestras para determinar cuáles son las distribuciones de plancton, que son las presas de las que se alimentan los juveniles. También se llevan a cabo estudios relacionados con, por ejemplo, otros organismos que pueden competir por el alimento con los juveniles, por ejemplo, especies gelatinosas, como por ejemplo medusas o salpas, que se alimentan, digamos, de las mismas especies de plancton de las que se alimentan los juveniles, con lo cual, digamos, que compiten con los juveniles por el alimento. También se estudia pues, la parte de la predación, es decir, se estudia la distribución de aves y mamíferos marinos para saber cuáles, digamos, dónde se localizan las zonas de mayor presión de predación, ¿no?
Y entonces, bueno, digamos que se trata de llevar a cabo un análisis del ecosistema. El objetivo último es entender de la mejor manera posible cuál es el proceso de reclutamiento de la anchoa en el Golfo de México.